Buenas noches, soy Glenn. Sé que normalmente no hago introducciones y siempre voy directo al contenido, que es lo que sé que vienen a buscar. Pero ahora quiero tomar un momento para compartir un mensaje importante con ustedes, que sé que me pueden apoyar. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse. Así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Nos permite crecer, mejorar la calidad del contenido y la producción, y hacer del sector del terror un espacio más grande para la comunidad. Así que, tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un pacto que tú y yo haremos ahora, el cual estoy dispuesto a cumplir. Es un trato. Continuamos con la primera historia. Saludos a todos. Mi nombre es Alejandro, y he sido trailero toda mi vida. Llevo mercancías de un lugar a otro, recorriendo muchas carreteras. Siempre había disfrutado de la soledad de la carretera y la tranquilidad de la noche. Sin embargo, yo viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando recibí una llamada de mi esposa, Laura. Su voz sonaba extraña, pero la reconocí al instante. Me pedía que regresara a casa rápidamente, sin explicarme nada. Solo repetía que necesitaba que volviera ya. Yo inmediatamente me preocupé y sin dudarlo, di la vuelta para el camino de regreso. Mientras conducía, mi mente se llenaba de preguntas pensando en qué podría haber pasado. Si Laura nunca me llamaba de esa manera, sabiendo que estaba en plena ruta. Intenté contactarla varias veces, pero no respondía. Y con cada kilómetro que avanzaba, mi preocupación aumentaba. Finalmente llegué a casa, pero desde afuera noté que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro. Al entrar me encontré con un caos total. Los muebles estaban volteados y había cosas tiradas por todos lados. Y ahí sentí un terror en todo mi cuerpo que jamás había experimentado, pensando lo peor. Llamé a Laura, pero no hubo respuesta. Revisé cada habitación encontrando lo mismo: desorden y silencio. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba? En ese momento mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté, y una voz que se identificó como un oficial de policía me informó que Laura había tenido un accidente de coche esa misma tarde. Había muerto al instante. Sentí como si el mundo se derrumbara. No podía creer lo que escuchaba. Eso era imposible, pues ella me había llamado después del accidente. ¿Cómo era posible que hubiera recibido esa llamada? Revisé el registro de llamadas en mi teléfono, y ahí estaba, la llamada de Laura a las 10 en punto. No podía ser un error. Pasé la noche sin poder dormir, tratando de encontrar una explicación. Revisé cada rincón de la casa buscando alguna señal que me indicara que todo era una pesadilla, pero no encontré nada. La casa seguía igual de desordenada, y Laura no aparecía por ningún lado. Al día siguiente fui a la estación de policía para identificar el cuerpo de mi esposa. Fue lo más doloroso que he vivido. Ahí estaba ella, fría y sin vida, en una camilla. No había duda de que era Laura. Regresé a la casa sintiéndome vacío y desorientado. No podía dejar de pensar en la llamada. ¿Qué significaba todo esto? Había sido una alucinación. Pero si la voz había sido tan real, tan clara, y sobre todo, era la voz de Laura. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas en la casa.
objetos que se movían del lugar, susurros en los pasillos y esa sensación constante de que alguien me observaba. Traté de ignorarlo, pensando que era el estrés y el duelo, pero la inquietud no se iba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido del teléfono. No era una llamada, solo el tono de marcación. Me levanté y fui a la sala, donde encontré el teléfono descolgado. Lo puse en su lugar, pero en cuanto me di la vuelta volvió a sonar. Esta vez contesté, esperando que fuera otra alucinación. Al otro lado de la línea solo se escuchaba estática, pero entre el ruido pude distinguir la voz de Laura susurrando mi nombre. Estaba seguro de que era mi mente torturándome, así que colgué de inmediato pues no pude soportarlo. Al día siguiente tenía que volver al trabajo. Tenía un viaje para hacer una entrega en mi camión, así que intenté dormir un poco esa noche. Salí a carretera a eso de las 4 de la tarde, pues tardamos mucho en cargar el camión. Sabía que se me haría de noche en el camino y que tendría que llegar a algún lugar a estacionarme para descansar un poco en la cabina. Y así fue. Pasaban de las 11 de la noche cuando me estacioné en una gasolinera muy grande, donde había más camiones estacionados. Me fui al camarote y me recosté esperando poder dormir un poco. Llevaba apenas algunos minutos con los ojos cerrados, cuando de pronto escuché la voz de mi esposa hablándome al oído, diciendo mi nombre. Yo salté de la cama. Estaba demasiado exaltado que me caí, y rápido me levanté para salir del camión. Por supuesto que al abrir los ojos no había nadie ahí dentro, pero lo que había escuchado fue real, pues ni siquiera estaba dormido aún para haberlo soñado. Estaba afuera de mi camión sin saber qué hacer. Hacía frío esa noche, y yo ni siquiera quería entrar por mi chamarra, la cual había dejado en el asiento del copiloto, y me puse a llorar sin parar. De pronto se me acercó un señor que también se encontraba descansando en su camión que estaba a unos metros de distancia del mío, y me preguntó muy amablemente que si me encontraba bien. Yo le respondí que sí, pues cómo le podía explicar a un desconocido todo lo que me estaba ocurriendo. Él me preguntó que si estaba esperando a alguien, y yo le respondí que no, que estaba viajando solo, pues estaba trabajando. Debía entregar la carga por la mañana. Él me miró algo extrañado, y me preguntó que entonces quién era la mujer que se había bajado de mi camión hacía unos momentos. Yo me le quedé viendo totalmente en shock. ¿Qué mujer?, le pregunté. Él me dijo que había visto a una mujer de edad avanzada, de aspecto descuidado y lúgubre, bajándose de mi camión. Y lo que le pareció más extraño fue que ella caminó hacia el monte perdiéndose en él, suponiendo que había ido al baño. Pero desde entonces no había regresado. Ahí fue cuando supe que necesitaba ayuda. Debía ir con alguien que me ayudara a descifrar lo que estaba ocurriendo y el por qué. Cuando terminé aquel viaje me decidí a ir con un espiritista, brujo o como lo quieran llamar, y lo que me dijo fue algo que no me esperaba y que me dejó sin palabras. Me dijo que la voz de mi esposa que yo decía escuchar en realidad no era ella, sino que se trataba de algún demonio haciéndose pasar por ella, pues me dijo que a mi esposa alguien le había hecho un trabajo muy fuerte de brujería y que ese había sido la causa de su accidente. Me dijo que tal vez la primera llamada que recibí de ella, en efecto, era ella pidiéndome ayuda, pues ese demonio tenía su alma. Pero después de eso, ya no era ella quien me llamaba. El hombre me dijo que yo traía algo muy malo pegado a mí, que probablemente a mí también me habían hecho algún trabajo, o que tal vez era el mismo demonio quien tenía el alma de mi esposa. Les juro que me costó mucho trabajo creer todo eso. Para empezar, yo jamás creí en brujería ni en cosas de este tipo. Y en segundo lugar,
Mi esposa era una mujer muy bondadosa y de buen corazón. No podía imaginarme a nadie haciéndole ese tipo de cosas. No veía a nadie detestándola tanto, para incluso hacer que perdiera la vida. Pero en este mundo hay mucha gente mala, a veces disfrazados de amigos, que en realidad es tanta la envidia que te tienen, que pueden llegar a hacer este tipo de cosas atroces. Y lo digo porque pude comprobar que lo que el brujo me dijo era verdad. Primero que nada me hizo un trabajo para liberarme de aquel ente, demonio o lo que fuera que me estaba siguiendo. Dijo que cualquiera que fuera el trabajo que me habían hecho, ya no podía hacerme daño. Y lo noté desde que salí de ese lugar, pues desde entonces ya no me ocurrió nada paranormal. Comencé a ir a la iglesia todos los días, a pedir por el alma de mi esposa. Pedía porque pudiera descansar en paz y su alma fuera liberada. Pasó poco más de un año después de todo esto. Un día me encontraba saliendo del banco y ahí me encontré a una excompañera de trabajo de mi esposa, quien me vio y me saludó con mucho gusto. Ella apreciaba mucho a mi esposa y era muy buena gente. Entre la plática la noté algo rara, como queriendo decirme algo que no se atrevía, hasta que por fin salió de su boca. Tengo que contarte algo. Sabía que era con referencia a mi esposa, así que le dije que fuéramos a una banca a sentarnos y le dije, te escucho. Ella divagó mucho antes de contarme, pues le daba miedo hablar, pero a manera resumida lo que me dijo fue que sentía que una mujer que trabajaba con ella y con mi esposa había sido la responsable de lo que le había ocurrido. Ella me contó que desde que Laura entró a esa empresa, aquella mujer la veía como competencia, pues mi esposa era muy buena en lo que hacía, y nunca le cayó bien. Creaba rumores en su contra y se notaba a kilómetros la envidia que le tenía. También me contó que otra compañera que se juntaba mucho con esa mujer le había confesado que ella misma había sido la que había quitado a mi esposa del camino. Con esas mismas palabras, la mujer muy orgullosa lo confesó. Según ella, había ido con una bruja muy poderosa para hacerle ese trabajo a mi esposa. Finalmente le había funcionado y lo contaba con emoción, como un logro cumplido. Era realmente perturbante. La compañera de mi esposa me confesó que no me había dicho nada, porque tenía mucho miedo de que esa mujer le pudiera hacer algo similar a ella, o a sus hijos pequeños. Pero estaba arrepentida de no habérmelo confesado antes, aunque también dudaba que yo le fuera a creer. Le agradecí por contarme lo ocurrido. Le dije que no se preocupara por no habérmelo dicho antes, pues entiendo el temor que ella sentía por aquella macabra mujer. Y si me preguntan si le hice algo a manera de venganza, la respuesta es no. Pero la vida misma se encargó de ella, pues meses después de eso, me enteré que había fallecido de cáncer. La vida sola se encargó de ella, y mentiría si dijera que no me dio gusto, después de todo el daño que le hizo a mi familia, en especial a mi esposa. Tengan mucho cuidado con la gente que los rodea. No se imaginan la maldad que hay en este mundo. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Continuamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto y llevo más de 15 años trabajando como conductor de camiones de larga distancia. Nunca había tenido una experiencia fuera de lo común hasta aquella noche, que comenzó como un viaje rutinario. Salí de Guadalajara con destino a la Ciudad de México, pero una tormenta intensa me obligó a tomar una desviación. La carretera secundaria por la que me desvié era angosta y llena de curvas pronunciadas. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver más allá de pocos metros frente a mi camión. Las señales de tránsito apenas eran visibles. Y después de un rato me di cuenta de que estaba perdido.
El reloj del tablero marcaba las 11 de la noche, cuando vi un área de descanso a lo lejos, iluminada por luces parpadeantes. Me acerqué y vi que el lugar estaba con algunos camiones en mal estado, y ningún conductor a la vista. El sitio tenía un aspecto extraño, pero no tenía otra opción. Necesitaba descansar y esperar a que la tormenta amainara. Aparqué mi camión y, al bajar, sentí una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Los camiones estaban oxidados y cubiertos de maleza, como si llevaran años ahí. La lluvia comenzó a disminuir, pero una niebla espesa cubrió el área. Decidí quedarme en la cabina, pero no lograba relajarme. Los ruidos de la tormenta se mezclaban con un silencio inquietante en el área de descanso. Permanecí sentado, mirando por el parabrisas y tratando de calmarme. No pasó mucho tiempo antes de que un ruido fuerte me hiciera saltar del susto. Era un ruido metálico, seguido de lo que parecían gritos y el chirrido de llantas. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Me enderecé en el asiento tratando de entender qué estaba pasando. A través de la niebla vi luces moviéndose entre los camiones abandonados. Con algo de temor, pero más que nada curiosidad, salí de la cabina para investigar. Caminé despacio con una linterna en la mano, y a medida que avanzaba los ruidos se volvían más fuertes. Alcancé a ver figuras humanas, pero había algo muy extraño en ellas. Me acerqué más y vi con claridad que eran otros conductores, pero sus rostros mostraban expresiones de terror y angustia. Algunos estaban dentro de cabinas destrozadas, otros caminando por ahí como buscando algo. Todos presentaban heridas visibles, pero lo más espantoso eran sus ojos vacíos, cuando parecían encontrarse con los míos, como si pudieran verme. El aire comenzó a sentirse muy pesado, y me llegó un olor a gasolina y metal quemado. De pronto, vi cómo los accidentes se repetían frente a mis ojos. Un camión se volcaba, otro chocaba contra un árbol, y cada vez que esto sucedía se escuchaban los gritos y lamentos de esos hombres. No tardé mucho en comprender lo que estaban viendo mis ojos. Al parecer, estos conductores revivían sus últimos momentos una y otra vez. No podía creer lo que veía. Intenté retroceder, pero mis pies no me respondieron. Y de pronto una de las figuras comenzó a acercarse a mí. Tenía el rostro con quemaduras que le llegaban hasta el hueso. Esta figura parecía decirme algo, pero solo escuchaba murmullos. Sonidos incoherentes, pero con mucho sufrimiento. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió del miedo que sentía. En eso, la figura levantó una mano, señalándome, y en ese momento, todos los conductores se detuvieron y me miraron. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada de esa figura, la cual cada vez se acercaba más, susurrando. En ese momento, un relámpago pareció caer muy cerca de la zona, tirándome al piso por el ruido tan fuerte que hizo. Cuando me levanté, los conductores ya no estaban. Regresé a mi camión rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Arranqué el motor y me alejé de ese lugar tan rápido como pude. Conduje sin parar hasta que la luz del amanecer empezó a iluminar el cielo. El área de descanso y los camiones desaparecieron en el retrovisor, pero la sensación horrible que sentía no se iba de mí. No busco explicaciones ni consuelo. Yo sé que lo que vi esa noche fue real y nunca lo olvidaré. Desde entonces evito las carreteras secundarias y las áreas de descanso desconocidas. La vida en la carretera puede ser solitaria y peligrosa, pero esa noche me mostró que hay cosas peores que solo perderse en una tormenta en medio de la nada. Puedes encontrarte con espíritus vagando en la oscuridad, reviviendo su tortura una y otra vez por siempre.
Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Saludos a todos. Mi nombre es Hugo y llevo más de 20 años conduciendo camiones de larga distancia. Siempre he disfrutado la tranquilidad de la carretera y el sonido constante del motor de mi camión. Sin embargo, hace unas semanas, durante uno de mis viajes nocturnos, viví una experiencia que nunca olvidaré. Me detuve en una de esas áreas de descanso solitarias, en una carretera desolada de Sonora. Era una de esas paradas antiguas y en mal estado, con baños sucios y máquinas expendedoras que no funcionaban. Mientras caminaba para estirar las piernas, noté algo en el suelo, junto a una de las bancas de concreto. Era una radio antigua, con un diseño redondeado y botones grandes. Pensé que podría ser útil para entretenerme en los viajes largos, así que la recogí y la llevé a mi camión. Esa noche, después de verificar que la radio funcionaba bien, la instalé en la cabina. Al principio solo emitía estática y ruido blanco, pero conforme avanzaba por la carretera, la estática se transformó en una música suave de los años 50. Me pareció algo curioso, pero, en fin, no era algo relevante para mí. Mientras conducía por la noche en aquella carretera y escuchaba aquella música antigua, algo extraño ocurrió. La radio dejó de emitir aquella música de los años 50 y de pronto escuché la voz de una mujer pidiendo ayuda. Se escuchaba bastante desesperada y asustada. Decía haber tenido un accidente en el kilómetro 9 de esa carretera por la cual yo iba conduciendo, y pedía ayuda desesperadamente. Aunque yo no sabía desde dónde estaba hablando aquella mujer, aceleré lo más que pude, pues estaba a pocas millas de llegar a aquel lugar. Pero cuando llegué, ahí no había absolutamente nadie. Yo esperaba encontrarme con coches destrozados en la carretera o a los costados. Esperaba ver un camión, pues pensé que de ahí aquella mujer estaba solicitando la ayuda, pero no vi absolutamente nada. Así que mi primer pensamiento fue que la mujer se había equivocado de kilómetro. Así que decidí seguir conduciendo para ver si lograba encontrarla. Pero eso jamás sucedió. En todo mi trayecto, jamás vi ningún accidente, ningún coche o camión varado. Todo estaba normal. Cabe mencionar que cuando pasé aquel kilómetro en donde supuestamente se encontraba aquella mujer, su voz dejó de escucharse en la radio, y de nuevo comenzó a sonar aquella música antigua. Nunca supe qué sucedió. Pasó un día, y yo volví a carretera. De nuevo encendí la radio, y por mucho que intentaba moverle, solo se escuchaba música de aquellos años. No había otras estaciones ni locutores, solo la música sin parar, pero ya me estaba acostumbrando. Me agarró la noche de nuevo en medio de la carretera, y de pronto de nuevo aquella música se dejó de escuchar. Esta vez era la voz de un hombre la que comenzó a escucharse a través de aquella radio, pero él no pedía ayuda. Él solamente pedía que quien fuera que lo escuchara le dijera a su esposa Margarita y a su hija Carla que las amaba, pues decía que se encontraba perdido en algún lugar oscuro y vacío, y presentía que jamás iba a regresar. Después de eso, de nuevo, la música antigua comenzó a sonar como si nada. Yo estaba bastante sorprendido a este punto. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero en eso, se me ocurrió voltear a un costado, y logré ver una cruz muy grande con una corona, lo que quería decir que alguien había fallecido en ese tramo. Fue ahí cuando sentí un hueco en el estómago, pues había caído en cuenta que cada vez que pasaba por algún lugar en donde había ocurrido algún accidente y había cruces, era cuando las voces se empezaban a escuchar a través de la radio. Seguí conduciendo con un miedo indescriptible. Iba muy nervioso, pero poniendo atención a donde hubiera alguna cruz por un costado de la carretera. Pasó como hora y media cuando volvió a ocurrir. La música dejó de escucharse.
justo cuando iba pasando a un costado de una cruz llena de flores, y de inmediato escuché la voz de una niña. Ahí casi pierdo el control del volante, pues tan solo era una niña llorando. No decía nada, simplemente estaba llorando. Se notaba que estaba asustada y perdida, pero nunca dijo ni una sola palabra. La piel se me erizó y me dieron muchas ganas de llorar, pero fue tanto mi miedo que no quise ni pararme a ver aquella cruz, para confirmar que se trataba de una pequeña que había perdido la vida ahí. Simplemente seguí conduciendo, hasta que la radio volvió a tocar aquella música, que mejor decidí apagar. Lo primero que pensé fue que apenas llegando a mi siguiente destino, iba a desinstalar esa radio, y la iba a tirar en algún lugar donde nadie pudiera encontrarla, e instalarla en su vehículo como yo, pues ese aparato tenía algo maligno. Seguí conduciendo en silencio con la radio apagada, cuando de pronto se encendió de la nada con la estática a todo volumen. No se escuchaba música, pero poco a poco se empezó a escuchar la voz de dos varones que, por el tono de voz, parecían muy jóvenes. Ambos lloraban y gritaban que los sacaran de ahí, que se estaban quemando. Sus gritos eran tan desgarradores y atroces que empecé a picarle a la radio para apagarla, pero nada funcionaba. No sé ni cómo hice para no perder el control del volante, pues aceleré para que eso dejara de escucharse. Sabía que saliendo del tramo, en donde probablemente esos jóvenes habían perdido la vida, eso dejaría de escucharse. Y así fue. Yo no soportaba más la situación, así que me estacioné en la primera gasolinera que vi, y ahí desinstalé el radio. Conduje unos kilómetros y la lancé al monte, a mitad de la nada para que nadie pudiera encontrarla. Yo nunca me imaginé que algo así pudiera pasarme a mí, a alguien tan incrédulo y escéptico, pero son cosas que no puedes controlar. Aunque yo hubiera querido que jamás me hubiera sucedido algo así, y que hasta la fecha siga escuchando aquellas voces en mi mente cada que estoy solo y en silencio, me dejó una lección. Jamás recojas algo que alguien más tiró por algún motivo, pues esa razón puede ser algo que te cambie la vida para siempre. Gracias por escucharme. Continuamos. Saludos a todos. Mi nombre es Daniel, y soy conductor de camiones de larga distancia. Mi trabajo me lleva a recorrer las carreteras día y noche, sin importar las condiciones del clima. Una noche en particular, mientras manejaba por una carretera desierta, me encontré con una experiencia que todavía me deja perplejo y que sigue sembrando dudas en mi mente. Estaba conduciendo en una carretera completamente vacía, sin señales de otros vehículos o personas, cuando vi a una mujer vestida de blanco al borde del camino. Parecía desorientada y pensé que podría necesitar ayuda, así que decidí detenerme. En mi experiencia como conductor, he visto muchas cosas, pero nada me había preparado para lo que iba a suceder. La carretera estaba oscura y solitaria, sin luces ni tráfico, solo la iluminación de los faros de mi camión. La mujer se acercó y subió al asiento del copiloto sin decir una palabra. Yo quise suponer que estaba asustada por subirse al camión de un extraño en medio de la nada. Por eso ignoré su comportamiento y traté de comprender por lo que estaba sintiendo. Pero su mirada estaba perdida, y su piel era tan pálida que reflejaba la luz de los faros, dándole un aspecto inquietante. Continué manejando, atento a cualquier señal de un accidente o alguna situación del por qué ella estaba en ese lugar desolado. Durante el trayecto, la mujer se veía muy nerviosa, constantemente mirando hacia atrás como si estuviera siendo seguida. Intenté hablarle de temas sencillos para tranquilizarla, pero apenas me respondía. Sus ojos no se apartaban de la carretera que dejábamos atrás.
lo que me generaba una sensación de alerta de que algo podría ponernos en peligro. El ambiente dentro de la cabina de por sí ya era algo tenso. Ahora con ese comportamiento todo se volvió más inquietante. La mujer señaló hacia adelante, mencionando que el accidente había ocurrido más adelante, cerca de una curva. Sus ojos mostraban un miedo profundo y auténtico. Seguí conduciendo, siguiendo sus indicaciones, pero cada vez que nos acercábamos a un punto mencionado por ella, yo me sentía más intranquilo. Esa carretera que conocía bien se sentía extraña esa noche. El ambiente era muy pesado, como una energía muy negativa en ese lugar. A medida que avanzábamos, la temperatura descendía de manera notable. Curiosamente, la mujer parecía más tranquila, casi serena, como si el frío la reconfortara. Finalmente llegamos a una casa antigua en muy mal estado, con ventanas rotas y con solo una luz tenue alumbrando la entrada. Volteé para decirle que habíamos llegado, pero ella ya no estaba. Me quedé mudo al darme cuenta que no estaba. Asustado me bajé del camión y me acerqué a la puerta de la casa. Toqué varias veces hasta que una anciana abrió la puerta. La anciana me miró consternada, pero con una expresión muy apagada. Le expliqué que había traído a una mujer que decía ser su hija y le describí cómo era, pero que me acababa de dar cuenta que ya no estaba en el camión, y no entendía lo que estaba pasando si en ningún momento me detuve. La anciana permaneció en silencio por un momento, y su expresión cambió a una de dolor profundo. Me dijo en un susurro que su hija había muerto en un accidente en esa carretera hace muchos años. Según ella, su hija siempre intentaba llegar a casa, pero nunca lo lograba. Me quedé sin palabras. En verdad recorrí la carretera con un fantasma. La anciana me invitó a entrar, pero con pena rechacé la invitación. Sentía la necesidad de alejarme de ahí lo antes posible. Regresé a mi camión y, con manos temblorosas, encendí el motor. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. La sensación de que algo no estaba bien no me dejó durante todo el camino de regreso. Esa noche la carretera, que siempre había sido un lugar de trabajo y rutina, se convirtió en un lugar misterioso y atemorizante para mí. Después de ese encuentro, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el lugar donde encontré a la mujer. A veces creo ver una figura a lo lejos, pero nunca me detengo. La experiencia me dejó una marca imborrable, una historia que no comparto con otros conductores ni con nadie más. Es un recuerdo que prefiero guardar para mí, aunque la imagen de la mujer nunca desaparezca de mi mente. Esa noche continué mi ruta, pero mi inquietud nunca se fue. El camión, que usualmente era un refugio seguro y familiar, se sentía frío y extraño. No podía dejar de pensar en la anciana y su hija, en el destino trágico que las separó para siempre, pero a la vez, de alguna manera unidas por la tragedia. Trataba de encontrar una explicación lógica, pero simplemente no la había, más que había sido un evento paranormal. La carretera nunca volvió a ser la misma para mí después de esa noche. Lo que antes era una ruta más en mi rutina de trabajo, se convirtió en un recordatorio de lo misterioso que puede ser el mundo, y que hay muchas cosas que no podemos explicar ni comprender. Esa presencia siempre me acompaña en el camino. Es algo que no puedo olvidar estando en carretera. Y así sigo mi camino, llevando conmigo el recuerdo de una noche que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Buenas noches. Quiero compartirles esta experiencia que viví cuando trabajaba como trailero en Zacatecas. Mi nombre es Braulio, y esto ocurrió en el 2015 cuando vivía con mi padre. Tenía un hijo de 12 años que estaba con su madre en Cancún.
El trabajo era a veces estresante, y mi jefe de carácter fuerte no es que ayudara mucho. Acostumbraba a tomar alcohol viernes y sábado con mi padre, y cada que podía visitaba a mi pequeño. Entre mis compañeros de la empresa, se estaba corriendo la voz de extorsiones por parte de los narcotraficantes alrededor de la zona. Nunca había tenido un incidente de esos. Mis viajes eran más que relajados, gracias a Dios, aunque el único detalle era que mi tráiler a veces fallaba. Eso retrasaba considerablemente mis entregas, pero no me metía en problemas con la empresa. Tenían presente que eran problemas que los mecánicos debían solucionar, y eso se me salía de las manos. Un día, bebiendo en un bar con mi padre, un hombre se me acercó poco antes de medianoche. Los tragos ya me tenían un poco mareado, y a mi padre no le faltaba mucho para caer dormido. Aquella persona me dijo todo sobre mí. Llegó sin vacilar a decirme dónde trabajaba, el horario habitual de mis rutas, las horas de entrega, horas de regreso y demás. El alcohol casi hace que le diera una buena golpiza, pero me detuve. El bartender ya me había hablado de ese hombre. Venía con una gente muy peligrosa, y lo que yo menos quería eran problemas. Así que me fui con mi viejo y nos fuimos de ese bar. Sentí que esa persona solo quería confirmar la información que tenía, y mi reacción le hizo saber que no estaba equivocado. Pasó el fin de semana y cuando el lunes llegó, fui a la empresa a la hora de siempre. Subí la carga y luego tomé el camino hacia mi ruta. Esa ocasión me tocaba conducir de noche, y estaría de vuelta en casa al día siguiente por la tarde. Había llovido recientemente, por lo que debía ir con precaución, ya que la carretera estaba muy húmeda. Durante el camino comencé a sentirme extraño. Tenía mucho sueño y me sentía algo cansado. Ya yo estaba acostumbrado a esos viajes por la noche, y dudaba de que la noche de tragos todavía me estuviese pasando factura. Fue entonces cuando los vi, delante de mí. Al fondo de la carretera se podía ver varias luces de faros. Eran camionetas. 2 de frente y detrás de esas un par más de costado, todas negras y lujosas. Tuve que detenerme pues estaba cerrado el paso y sabía que no podría escapar. Después 5 hombres bajaron y me hicieron seña de que hiciera lo mismo. En ese momento se me vino a la mente lo que se estaba diciendo de los narcotraficantes, y la situación me decía que mi turno de ser víctima de extorsiones había llegado. 4 personas escoltando a un hombre corpulento y de barba. Fue él quien habló. Me dijo que los había hecho esperar mucho y me arrojó un maletín al suelo. Lo abrí y eran billetes. Dijo que me quedaría con todo después de montar en la carga un bulto, y lo tirara exactamente 1 hora después de retomar mi camino. Echando un ojo a sus espaldas pude ver lo que quería que yo llevara. Estaba envuelto en sábanas blancas y no necesito decirlo. A simple vista era evidente lo que había ahí adentro. Le rogué que me dejara ir sin tener que llevarme ese bulto, que no diría nada. Pero me interrumpió con maldiciones, gritándome que si no lo subía de inmediato, el próximo tráilero se llevaría 2 bultos en lugar de 1. La amenaza la entendí perfectamente, y de inmediato me dispuse a abrir las puertas del tráiler. Hice un gran esfuerzo para no demostrar el increíble miedo que sentía. Todos estaban armados. Fue muy estúpido de mi parte el haber pedido que me dejaran ir. Casi sentenció mi vida en ese momento. Sus hombres subieron el bulto en la parte de atrás del tráiler, enseguida de las cajas que transportaba. Todos estaban extremadamente serios. Cuando me volví a subir, movieron sus camionetas y me dejaron pasar. Mi mayor miedo no era topármelos más adelante, sino que la policía decidiera detenerme y revisar la carga. En algún retén podrían haberlo hecho, encontrar el cuerpo envuelto en la sábana y llevarme directo hacia la cárcel. No quería eso de ninguna manera. Pasaron 20 minutos y fue entonces cuando comencé a escuchar sonidos extraños provenientes de la parte de atrás. Era extraño,
La caja donde iba la carga estaba separada de la cabina. No debía ser capaz de escuchar nada, a menos que fuesen golpes exageradamente fuertes. Aún así, no sabía qué provocaba ese sonido de algo que impactaba una y otra vez, acercándose y haciéndose más fuerte a medida que se acercaba el sonido a la cabina. Minutos después, la desesperación e impaciencia me hizo no soportarlo más. Detuve el tráiler a un lado de la carretera y decidí bajarme a investigar qué era lo que estaba pasando. Abrí la caja de carga y entonces me llevé una enorme sorpresa, al notar que aquel bulto ya no estaba junto con las cajas. Me metí y busqué por todas partes, pero mis ojos no me engañaban. Ya no estaba ahí. Me acerqué al fondo y vi señales de fuertes golpes que abollaron ligeramente las paredes de la caja donde iba la carga. Tuve miedo de que alguien me viera estacionado a un lado y se acercara. O peor, que el bulto estuviese cerca y quedara como sospechoso de algo que evidentemente no había hecho. Entonces salí rápidamente de ahí. Cerré la caja volteando a ver a todos lados, a ver si no veía el bulto, o algún carro que pasara por ahí, y no vi nada, pero al volver a la cabina, lo vi. En el asiento de copiloto estaba el bulto, recostado. Mis ojos no me engañaban. De cerca quedaba más que evidente que era un cuerpo, pero la gran duda era cómo logró llegar ahí. Decidí que lo arrojaría ahí mismo. Abrí la puerta del otro lado para moverlo, pero era extremadamente pesado. Ni siquiera con mi mayor esfuerzo logré moverlo unos centímetros. Detrás del tráiler a lo lejos pude notar dos faros de un auto que se acercaba. Cerré la puerta y retomé el camino rápidamente para no levantar sospechas. Dejé que me rebasara y mientras continuaba pensaba en qué haría. Tenía un serio problema, y las cosas empeoraron. El bulto comenzó a moverse, forcejeando desesperadamente para intentar liberarse, aunque estaba también amarrado con varias cuerdas que parecía imposible. La desesperación fue tanta que sentía que me estaba volviendo loco. Mi cuerpo temblaba sin control y mi respiración se agitaba cada vez más. Decidí esperar la hora que me dijeron, y cuando se concretaron los 60 minutos, me estacioné a un lado nuevamente. Bajé y me dirigí al asiento del copiloto para abrir la puerta, pero en eso llegó una patrulla de policías. Mis piernas comenzaron a temblar más de lo normal. Sentía que no podía dar ni un solo paso sin caerme. Los oficiales se bajaron y se acercaron a mí de ese lado del tráiler. Me preguntaron qué hacía ahí, y les dije que la puerta tenía un ruido extraño y quise revisar, pero en eso se escuchó un fuerte golpe y desde ahí lograron ver el bulto. Y de inmediato me preguntaron alarmados qué era eso. No supe qué responder. Uno de ellos puso su mano en el arma a un lado de su cintura, y el otro me apartó para abrir la puerta. Al hacerlo, el bulto cayó. El oficial le quitó las cuerdas, abrió el bulto y, cuando abrió las sábanas, se impactó con la sorpresa de que solo era arena, que quedó regada por todo el lugar al caerse del tráiler. Mi excusa fue que eso iba a desecharlo en el camino, y que había sido usado para una fiesta temática. No sé si me creyeron, pero les bastó. Me pidieron documentos de mi identidad y, luego de revisar que todo estaba en orden después, se fueron. Me quedé ahí completamente solo, en el silencio absoluto, tratando de comprender qué diablos acababa de ocurrir. Fue entonces cuando alucé con mi linterna hacia el suelo revisando entre la arena con mis manos, buscando algo que me diera una respuesta, y lo que encontré fueron restos de muñecos llenos de alfileres, con fotografías de personas y nombres escritos. Eran trabajos de vudú, brujería, como lo quieran llamar. Nunca en mi vida me había pasado nada igual. Fue tan irreal que ni siquiera lo conté a nadie. Es la primera vez que lo hago. Nadie me creería que un bulto de arena se pasó de la caja a la cabina.
y después comenzó a moverse por sí solo. Solo hasta ahora me animo a contar esta experiencia. Continuamos. Quiero contarles cómo una noche espantosa despertó en mí un interés por las películas donde salen criaturas o bestias de pelaje negro aterradoras. Me la paso frente al televisor, tratando de encontrar entre todos esos seres alguno que se parezca a lo que vi aquella noche, en la que perdí a mi mejor amigo. Soy Antonio, y esta es mi historia. Desperté al mediodía, había llegado tarde por la noche de trabajar y estaba más que exhausto. Mi esposa me hizo el almuerzo con todo el cariño del mundo. Nuestro hijo estaba en el colegio, teníamos tiempo a solas y lo usamos para hablar sobre las deudas que teníamos. Nuestro pequeño se había estado enfermando mucho últimamente, y los medicamentos eran costosos. Adicional a eso, era diabético, y todos los gastos corrían por nuestra cuenta. Sería mentira decir que para ese momento no estábamos agobiados. Me sentía con una soga en el cuello. Mi sueldo alcanzaba para pagar lo justo. Ni siquiera nos quedaba para planear una salida un fin de semana o a finales de mes. Por milésima ocasión volvimos a redistribuir y organizar los gastos, tratando de apaciguar toda la situación. Recuerdo que en esa ocasión fue mi mejor amigo, Marco, quien se ofreció a prestarme dinero que le podía pagar cuando quisiera, sin prisa. También era mi compañero de trabajo, ambos traileros, y ese día teníamos turnos en la noche. Aceptamos el dinero que él mismo fue tan amable de llevarnos a nuestra casa. Era una gran persona, pues nos conocíamos desde pequeños, y la vida se encargó de volvernos a reunir en la ciudad. La tarde llegó, casi anocheciendo, y entonces era momento de despedirme de mi esposa para irme a trabajar. En su mirada se veía que estaba un poco más tranquila con el dinero que mi mejor amigo nos prestó, y eso también me reconfortó. Marco comenzó su ruta antes que yo, casi media hora. Cuando yo me adentré en la carretera nos debíamos llevar unos cuantos kilómetros de diferencia. Una vez bromeamos sobre hacer una carrera, pero claro que sería algo que nunca haríamos. Igualmente, aunque uno lo fuera a hacer, la empresa nos monitoreaba por GPS, y hacer eso era un despido asegurado por fallar en el protocolo y agenda. El reloj señalaba medianoche, todo oscuro, y entonces recibí una llamada de Marco. Me extrañó un poco. Sabía que algo debió pasarle, y no me equivocaba. Su respiración estaba agitada, y parecía estar corriendo y huyendo de algo. Le pregunté qué pasaba, y como pudo me dijo que algo lo estaba persiguiendo, que por favor buscara ayuda o me apurara, ya que su tráiler se había salido de la carretera y adentrado en el monte, haciéndole imposible seguir andando, pues las ruedas no hacían contacto con el piso. Aceleré lo más que pude, mientras le pedía a mi mejor amigo que no colgara la llamada y me describiera qué cosa lo perseguía. Insistió en que no se trataba de una persona, sino una bestia enorme y negra que se le atravesó, y fue la que provocó que por inercia y reflejos girara el volante. Trataba de hacer una imagen en mi cabeza de lo que me describía, pero se me hacía imposible. Por el tiempo de ventaja que me llevaba, sabía que incluso yendo a una buena velocidad me tardaría unos minutos. Las esperanzas de llegar y brindarle ayuda eran pocas, así que le dije que no se alejara de la carretera, contando con que algún auto pasara y lo auxiliara. Le exigí que no le prestara atención al tráiler ni a la carga, y que si tenía la oportunidad de irse en un vehículo pasajero, lo hiciera. Él no me respondió. Solo seguía jadeando y corriendo, tal vez por el monte. No creía que se le ocurriera vagar por la carretera. De un momento a otro pareció haberse detenido. Intentó llenar sus pulmones con aire y fue cuando me dijo que por favor le dijera a su familia que los amaba a todos, y me pidió que cuidara de su hijo en su ausencia. Antes de poder decirle algo, se escuchó el rugido de una criatura,
y dejé de escuchar la voz de mi mejor amigo. En su lugar se escuchaba el sonido de un animal atacando a Marco. Mi mente recreó la imagen de lo que parecía evidente, y mi cuerpo tembló ante la idea de encontrarme con aquello que atacó y le quitó la vida a mi mejor amigo. Claro que mientras manejaba no me hacía la idea de que él ya hubiese fallecido. Mantenía la esperanza de poder llegar a tiempo, encontrarlo con vida y poder llevarlo a algún hospital. Pero también tenía presente todo lo que corrió. No podía estar en la carretera, sino en alguna parte del monte, y saber en qué dirección iba a ser tan difícil como el ver con toda esa oscuridad. Finalmente, desde lejos pude ver las luces rojas de la parte de atrás del tráiler, volteado de lado en el monte, a metros del asfalto de la carretera. Me detuve al lado, pero subí los vidrios y le puse llave a los asientos. Por nada del mundo me iba a bajar. No podía correr el riesgo de que esa criatura que tal vez mató a mi mejor amigo hiciera lo mismo conmigo. Miraba el tráiler de Marco y me di cuenta de que la puerta del conductor estaba desprendida del vehículo. No podía deducir si eso fue producto del choque o lo hizo aquella cosa que lo perseguía. Eso me llenó de terror, y más cuando en algunas partes del tráiler se podían apreciar garras que formaban abolladuras. Debía ser demasiado fuerte, y antes de poder reaccionar sentí cómo mi vehículo se estremeció de repente, tambaleando en el mismo lugar. Volteé la mirada al cristal de mi asiento y entonces lo vi. Estaba parado en dos patas, con un pelaje tan negro como la oscuridad de la noche, casi camuflándose en ella. Su hocico era pronunciado, con colmillos cubiertos de baba y los ojos negros, gruñendo como un animal salvaje. De inmediato comenzó a golpear la puerta y supe que en cualquier momento sería capaz de desprenderla como lo hizo con el otro camión. Antes de dar el golpe que quizás sacaría volando la puerta, apareció un auto que lo embistió directamente, rozando de lado el tráiler pero salvándome la vida. Eran dos personas que vieron la situación desde lejos y decidieron intervenir al verme desesperado por no poder hacer nada para librarme de esa criatura. Miré por el retrovisor contando con que hubieran acabado con la bestia, pero logré ver cómo se levantó herido y se fue corriendo entre los árboles, perdiéndose en la oscuridad. Llamé a la policía y les conté todo. Les dije el kilómetro exacto donde eso pasó, y me pidieron que me fuera de ahí de inmediato junto con el otro auto que me salvó. Fueron las autoridades los que encontraron el cuerpo de Marco irreconocible. Nunca se supo qué fue lo que le hizo eso, y las autoridades se lo atribuyeron a un animal salvaje de la naturaleza. Esa cosa era gigante para ser un animal, y si en verdad lo era, debía ser uno desconocido para la ciencia. Los que más se acercaban a su apariencia eran los hombres lobo que veía en las películas, pero de todos modos era más horripilante que cualquier cosa. Mi mejor amigo murió, y desde entonces no he vuelto a transitar esa carretera de Estados Unidos. Ni pienso hacerlo. Continuamos. Siempre había escuchado a gente de mi pueblo hablar sobre cosas que veían en el cielo por las tardes, pero mayormente por las noches. Yo sacaba la conclusión de que esos debían ser satélites, algún animal o avión del gobierno o ejército, pero jamás me atrevía a aceptar que tal vez ellos tuviesen razón. Incluso mi familia a veces hablaba sobre eso, con una seguridad que a veces me sorprendía, y yo me mantenía completamente escéptico al tema. Pero un día que consideré normal, mientras me encontraba trabajando como trailero, todo cambió. Mi nombre lo mantengo en el anonimato, y esta es mi experiencia ocurrida en 1984. Mi ruta comenzaba a las 5 de la tarde. Había llegado a casa en la madrugada, así que me desperté más o menos al mediodía. Ni siquiera pude despedir a mis hijos antes de que se fueran al colegio, pues estaba demasiado cansado.
tanto así que cuando desperté ya estaban por llegar. Mi esposa me preparó un buen almuerzo que casi como por arte de magia me devolvió las fuerzas. Traté de echarme una siesta antes de irme a trabajar, pero mi hijo mayor tenía algo que contarme. Una supuesta vivencia de uno de sus maestros. O más que eso, un avistamiento. Contó que su profesor de química había visto 2 objetos voladores de forma ovalada pasar por encima de su casa en la mañana que se encontraba regando las flores de su jardín. Mi hijo me contó todos los detalles que el docente le había dado a él y a toda la clase. No quise mostrarme grosero, pero no creí que eso fuese una nave extraterrestre, así como él aseguraba. Sin embargo, debo admitir que escucharlo contarme eso fue muy entretenido. Admito que en esos días escuchaba cosas así muy seguido. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo. De hecho, 2 de mis compañeros de trabajo aseguraban haber visto 2 o 3 luces en el cielo en sus rutas nocturnas. Algunos pensábamos que solo querían llamar la atención, pero otros sí les creían y guardaban las esperanzas de poder ver algún día lo que ellos aseguraban. Yo ponía mirada incrédula cada que los escuchaba. De seguro estaban viendo muchas películas, o tal vez ya estaban sugestionados por todo lo que se decía. Al menos eso es lo que yo pensé en ese momento. Nos quedamos en familia hablando sobre la historia de mi hijo mayor, donde yo solo escuchaba y opinaba muy poco. 1 hora antes de las 5 me despedí de ellos y me dirigí hacia el trabajo. La ruta asignada iba a ser un poco larga, pero ya estaba más que acostumbrado. Mi esposa me había aconsejado comprar una bebida energética para mantenerme despierto y alerta. Pero la verdad era que mi cuerpo ya se había adaptado a esas situaciones laborales y no tenía inconvenientes. Mi jefe era bromista casi tanto como yo. Después de explicarme la importancia de la entrega que iba a transportar, bromeó sobre lo que tanto a él como a mí nos irritaba, y eran esos supuestos avistamientos. Me dijo que tuviera cuidado con los ovnis y que no dejara que se robaran la carga que iba a llevar. Parecía ser el único que veía lo absurdo que eran los cuentos e historias de los demás, pero entretenían de todos modos. Nos sacaban una sonrisa de vez en cuando, y admito que a veces me ponían a dudar, pero solo por momentos. Después de organizar todo y tener los papeles listos para la entrega, me subí al tráiler y tomé mi camino. La ruta era más que conocida. Debía haberla recorrido unas 200 veces al menos. Nada nuevo. El sol apenas se estaba ocultando. Observé el hermoso atardecer antes de que éste se perdiera de vista en el horizonte, dándole protagonismo a la oscura noche. No había señales de la luna, aunque poca atención le presté. Escuchaba la radio y eso me entretenía un poco. El viaje era largo y no quería aburrirme en todo el camino, aunque ya era mucho con estar solo. Veía la carretera y a veces desviaba la mirada hacia el cielo. No se veían nubes por ningún lado, todo estaba despejado. Era raro. El pronóstico del clima había anticipado lluvia toda la noche, y era eso lo que me preocupaba. Supuse que se habían equivocado, pero no era la primera vez. De igual forma, el clima me daba un poco de tranquilidad. Era imposible no pensar en todos esos cuentos de la semana. Ya parecía que se habían grabado en mi mente. Solté una risa ligera por lo tonto que me sentí. Y tan repentinamente como lo pensaba, la vi. Una luz roja pasó horizontalmente a una velocidad que mis ojos apenas pudieron ver. Fue muy clara y rápida. De ninguna manera podía ser un avión. Suspiré lentamente, tratando de decirme a mí mismo que eso no era nada. De seguro un reflejo de algo, o que era producto de mi imaginación por haber escuchado tanto sobre esas luces en el cielo. En verdad esperaba no volver a ver eso. Podría distraerme. Estaba conduciendo un gigantesco tráiler después de todo. Le subí un poco el volumen a la radio para distraerme, y en ese momento volví a ver la luz. Venía desde atrás del vehículo,
Se adelantó tan rápido que me dejó con la boca abierta. A lo lejos parecía como si hubiese aterrizado unos cuantos kilómetros adelante. Consideré que si me daba prisa podía ver qué era, y entonces 2 autos me rodearon, pasándome por al lado. Eran negros, un diseño muy similar a los Cadillac. Los vidrios eran polarizados, así que no podía ver dentro de ellos. El primero pareció ignorarme y se adelantó a toda velocidad, pero el segundo se quedó un rato a mi lado, tal vez viéndome a través de la ventana. Segundos después, siguió al otro auto. Iban muy rápido, aunque el tráiler tampoco es que fuera muy veloz. Estaba decidido a intentar seguirlos, así que aceleré un poco más de lo normal. Tenía memorizado más o menos el lugar donde aquella luz descendió. Me estaba acercando. Mi corazón se aceleraba. Mi pulso era tembloroso, y sabía que conducir así era un peligro. Pero también era verdad que una oportunidad así no se iba a presentar nunca más en mi vida. Debía indagar, tan siquiera para ver qué era esa luz. Tenía la idea de que podía ser un avión nuevo diseñado por el gobierno de los Estados Unidos, y que las pruebas las hacían aquí en México. Pero por dentro creía que eso en verdad era un ovni. De cualquier forma, acercarme era lo único que me daría respuestas. Y por supuesto que eso era lo que iba a hacer. De repente vi la luz roja elevarse, al fondo. Estaba demasiado cerca. Solo unos 5 minutos me tomaría llegar. Expulsó un destello luminoso y después volvió a descender. Seguí ahí. Y tal vez esos 2 autos también. Así que tenía que ser muy precavido. Cuando creí estar más o menos cerca, bajé la velocidad y me puse atento a los lados, ya que en la carretera no estaba. Fue entonces cuando vi a los 2 autos estacionados a un lado de esta. Me adelanté solo un poco e hice lo mismo con mi tráiler. Caminé hacia los autos, pero ahí no había nadie. Entre los árboles se veía un sendero. Imaginé que por ahí debieron haber ido, así que me encaminé por ahí, pero un poco apartado, y no siguiendo el camino tal cual. No quería encontrarme de frente con esa gente, mucho menos que me descubrieran ahí. Después de caminar por varios minutos, pude ver la luz roja, aunque el resplandor era menos fuerte. Traté de rodear el lugar para ver desde un punto muy apartado. Estando ahí, noté que estaba sobre una parte donde no había árboles, solo tierra. Cada segundo que pasaba la luz se debilitaba, hasta que me permitió ver qué era lo que la originaba. Era un aparato triangular, como de 4 o 5 metros de ancho y 3 de alto. No levitaba. Había extendido una columna metálica desde abajo, y ahí se sostenía. Frente a esa cosa estaban 3 personas con trajes de negro y gafas del mismo color. La observaban sin hacer un solo movimiento. Simplemente observaban. Desde atrás apareció otro de ellos, y eran 4 en total. Este último tenía un aparato parecido a un celular en sus manos, pero era mucho más grande. Señaló alrededor del lugar explicándole algo a sus compañeros. Yo permanecí detrás de un árbol, escondido. No quería que me vieran. Y sabía que explicar eso que yo estaba viendo iba a ser más que difícil. Nadie me lo creería nunca. De nuevo la luz volvió a hacerse intensa, y esa cosa triangular recogió la columna metálica y permaneció levitando. Los 4 la miraron y asintieron, y luego se adentró en el cielo y se perdió a una velocidad increíble. Ni siquiera hizo ruido, solo levantó un poco de tierra y ya. Era como el detrás de cámaras de una película de ciencia ficción. Estaba muy asustado, más de lo que imaginaba. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí de vuelta al tráiler. Solo tenía que llegar de nuevo a la carretera, y desde ahí me ubicaría. Por fortuna había vuelto por el mismo camino que tomé para llegar. Me subí al camión. Traté de encender el motor, pero no encendió. Era como si se hubiese averiado.
y el sonido que hacía era horrible. Me quedé allí, contando con que esos 4 no me vieran, pero entonces tocaron la puerta a mi lado. Desde la ventana pude verlos. Eran 2 de ellos. Sus rostros eran increíblemente idénticos. El color de piel, la estatura, todo, como si estuviese viendo 2 veces a la misma persona. Me pidieron que bajara, y era lo único que podía hacer. Bajé del vehículo y los encaré. Ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarme sobre lo que había visto. En su mirada vi que ya lo sabían. Me advirtieron que no debía decirle ni contarle a nadie, o tendría serias consecuencias. Yo estaba seguro de que no me habían visto. Además, sentí que llegaron demasiado rápido al tráiler, considerando que yo venía corriendo. Sus voces eran metálicas, algo tan extraño que hasta la fecha no sé cómo explicarlo. Apenas podía entenderles. No había expresiones en sus rostros. Eran como estatuas que solo movían la boca. En verdad atemorizaban, mucho más que aquella cosa que volaba. Creo que no necesitaron amenazarme para hacerme sentir intimidado. Asentí con la cabeza y les dije que no diría nada sobre lo que había visto. En ese momento, el motor del tráiler se encendió por sí solo. Ellos de algún modo impidieron que encendiera cuando yo lo intenté. Ni siquiera asintieron. Solo me recordaron que yo no había visto nada. Y se fueron. Los observé subirse a sus autos e irse por donde habían venido. Desde ese momento nunca más volví a ver algo parecido o alguna luz en el cielo. Varios días después recibí una carta que encontré en el asiento de copiloto del tráiler, que decía que ellos me observaban. La cosa es que nunca le había comentado a nadie lo que pasó ese día. No me atrevería. Es por eso por lo que esta vez, después de tantos años, decido hacerlo de forma anónima, sabiendo que vivo solo. Mi esposa falleció, y mis hijos viven en el exterior. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Toda mi vida he sido trailero, devoto a Dios y cada mañana pongo mi fe en Él. Pero esta vez, quiero contarles cómo una tragedia hizo que esa fe fuese puesta en duda, al punto en que creí que Dios no nos miraba ni nos amaba. No recuerdo haber hecho algo tan malo que me hiciera saber que merecía lo que pasó, pero nunca tuve respuestas ni la oportunidad de buscarlas. Soy del estado de Montana en Estados Unidos, y esto pasó una noche de brujas, o Halloween, como lo quieran llamar. Tenía 2 hijos pequeños, uno de 10 y otro de 8 años. Los amaba con mi vida. Me encargué de que tuvieran los mejores disfraces. Uno escogió el de Batman, se la pasó todo el año diciéndome cómo lo quería y en qué tienda, y en eso lo complací. El otro escogió uno de zombie, pero se negó a ser maquillado para darle un poco más de realismo a su apariencia. De todos modos, el disfraz era tan bueno que no hacía falta. Pensé que podría acompañarlos a pedir dulces con ellos, pero mi jefe me llamó a última hora para hacer una entrega, debido a que el otro trailero había sufrido un accidente saliendo de su casa, y el único disponible era yo. Mi esposa hizo todo lo que pudo tratando de convencerme de decir que no, pero era imposible. No podía darme el lujo de eso y arriesgarme a que me despidieran. Ese dinero era todo lo que nos mantenía y daba estabilidad. Al final pude hacerle entender eso y dijo que ella iría con los niños a pedir dulces. Pero me hizo prometer que se los compensaría de alguna manera, una salida o un paseo a la playa. Entre risas le dije que sí, y que ella misma se iba a encargar de escoger hacia dónde iríamos apenas tuviera tiempo libre. Era una gran mujer. Al casarnos no me importaba otra cosa que no fuera a hacerla feliz. Para ese entonces esos 3 eran mi mundo. Nada me importaba más que ellos. Era muy feliz. Hasta esa noche.
Fui a la empresa normalmente, mi jefe me esperó para darme los papeles, pasar la carga a mi tráiler y todo eso. No podía usar el de otro pues daría problemas, e implicaba mucho papeleo que nadie quería hacer, y menos en noche de brujas en una oficina sola. Todo estaba listo. Antes de irme, mi jefe me dijo que me daría un bono por haber aceptado el trabajo en mi día libre, y se disculpó, ya que sabía sobre mis planes de ir a pedir dulces con mis hijos. Era una buena persona, y entendí que todo eso se le salió de las manos. Era su trabajo al igual que el mío. Mi responsabilidad era decir que sí, y asumir el puesto de aquel que se le hizo imposible hacerlo. Dejando todo eso de lado, me subí al tráiler y comencé la ruta. Las calles estaban muy animadas. Se veía a la gente bebiendo y me daba algo de envidia el tener que trabajar en vez de estar así con mi esposa y mis hijos divirtiéndose. Me reconfortaba el saber que ellos estaban disfrutando su noche de brujas, y mantuve esos pensamientos en mi mente para no distraerme con cosas como aquellas. La luz de la luna era intensa, y aún así la carretera se veía más oscura que nunca. Los faros apenas podían iluminar el camino por el que iba, pero a los lados ni siquiera veía los árboles pasar a mi lado. Parecía difícil de creer. La primera vez que veía un efecto o fenómeno como ese, y por mi mente pasaba que debía ser así por la noche de brujas. Recé un par de veces mientras manejaba, pidiéndole a Dios que me cuidara de todo mal o espectro. Pero al parecer, esa plegaria no llegó al cielo. El reloj debía señalar como las 2 de la madrugada, cuando a lo lejos comencé a ver un punto brillante. La noche era tan oscura que creí que se trataba de algo que estaba en el cielo, pero pronto confirmé que no. No sé qué le pasaba a mi cuerpo que se erizó de repente, haciéndome sentir un frío indescriptible. Mis manos empezaron a sudar sin parar, haciendo que me las limpiara constantemente, pero no dejaron de temblar, y no se detuvieron. Mi respiración no se quedó atrás. Comenzó a acelerarse, y el humo blanco salía de mi boca como si estuviera haciendo mucho frío afuera cuando no era así. Esa sensación extraña me hizo sentir que el origen debía ser aquella luz en el fondo, por algún presentimiento, y me apresuré para ver de qué se trataba. Finalmente llegué, y mi sorpresa fue enorme al notar que la luz era un candelabro que 2 niños sostenían en la mitad de la carretera. Me detuve al lado de ellos, y noté que cada uno tenía una canasta pequeña con motivo de Halloween. No veía ningún pueblo o casa por ahí cerca, y eso se me hacía extraño. Por suerte para ellos, en el tráiler conservaba una bolsa de dulces que me regaló uno de mis hijos, para que no me olvidara que era noche de brujas. Así que abrí la puerta y puse 2 dulces en cada canasta, haciendo un esfuerzo por estirarme y llegar. Después de eso, uno de los niños sacó un periódico enrollado y me lo dio, subiéndose en el escalón al lado de la puerta. Yo les agradecí y volteé para ponerlo en el asiento, pero en eso escuché un ruido a mi lado como si hubieran brincado desde el escalón, y los niños habían desaparecido. Pensé que habían salido corriendo a quién sabe dónde, pero no los vi por ningún lado y tuve que seguir con mi camino. Sus miradas eran inocentes, no le harían daño a nadie. Minutos después manejando fue cuando revisé el periódico. La primera noticia tenía como imagen a los 2 niños que acababa de ver, y decían que murieron en medio de una balacera que se produjo en el barrio donde vivían. No podía creerlo. Fue tanta la impresión que detuve el tráiler, y pensé en si mis ojos me estaban jugando una broma de mal gusto. Además, el periódico tenía la fecha de 4 años atrás. No comprendía nada. Hice un gran esfuerzo para sacarme eso de la cabeza y seguir, pero fue imposible. De nuevo vi otra luz en el fondo, y al detenerme al lado vi a una niña, disfrazada y con una canasta igual a la de los anteriores. Con ella tuve que bajarme para darle el dulce, pero antes de hacerlo su cuerpo cambió a un estado de quemaduras muy graves que hasta expulsaban humo.
y así como cambió de un segundo a otro, se esfumó de la nada. Me quedé en shock cuando ocurrió eso. Pensé que ya estaba alucinando. Pero de pronto me encontré de frente con otro niño que estaba tapado por una túnica y máscara. No vi su rostro, pero este en particular era más alto que los anteriores. Su canasta estaba rota. Él solo sostenía la cuerda sin nada abajo. Se quitó la capucha y... era idéntico a mi hijo mayor, pero con la cara destrozada y deforme. Corrí a mi tráiler aterrado mientras esa figura se desvaneció en la oscuridad. Inmediatamente llamé a mi esposa, quien llorando me dijo que a nuestro hijo lo acababan de atropellar. No hice nada malo, no trataba mal a nadie, y así un espectro del otro mundo me anunció la muerte de mi propio hijo, y ante eso yo nunca encontré explicación que me tranquilizara. Mi matrimonio se destruyó por tantas peleas que se generó a causa de la ira y el dolor, hasta que mi esposa me dejó solo. Casi no veo a mi otro hijo, y eso es una tortura con la que vivo día a día. Buenas noches, Glenn. Mi historia ocurrió cuando yo era trailero. Tenía un trabajo en el que me iba demasiado bien. Vivía con mi esposa y mi madre. Todavía no teníamos pensado tener hijos, pues aún éramos jóvenes. Mi difunto padre me ayudó a conseguir ese empleo por un contacto en la empresa, algo que siempre le voy a estar agradecido. Mi madre también era muy buena y amaba a mi esposa como si fuese su hija. Incluso en el trabajo me la llevaba bien con todos. Todo parecía estar de maravilla, pero para ese entonces estaba pasando algo muy curioso. Me esforzaba por creer que era mi imaginación, pero mi instinto me decía que no era eso. Me sentía vigilado, casi en todo momento desde que salía de mi casa para cualquier parte. No sé cómo explicarme bien, pero esa sensación no se me quitaba por nada del mundo. Pronto mis sospechas aumentaron cuando en los turnos de noche me sobrepasaban unos autos negros acompañados con motos. Era una carretera demasiado larga y oscura como para que una moto transitara en la madrugada, y no pasó una sola vez sino varias. Algo por dentro me decía que eso no estaba bien. Había algo fuera de lo normal, pero no sabía qué era. Una noche me animé a contárselo a mi esposa, y me dijo que ella se sentía igual cada que se iba para el trabajo. Ella era profesora, y veía que a veces unos autos negros se quedaban enfrente de la escuela, haciéndola sentir observada e incómoda. Comprendí perfectamente a lo que se refería y confirmé que no era una coincidencia, por lo que acudí con la policía en vista de que nos sentíamos en peligro. Además, esa no era mi única inquietud. Mi jefe me dio un día libre porque al parecer mi tráiler presentaba fallas en el GPS y necesitaban arreglarlo, por lo que no hice entregas en esa ocasión. Me la pasé descansando. En verdad me sentía exhausto del tortuoso horario incoherente que me asignaron. No había organización, cada semana me decían que tenía que trabajar en la noche, cuando estaba estipulado que me tocaba por la mañana. Siempre me molestaba eso, pero no podía protestar. Era mi empleo, y debía obedecer las órdenes. Por la noche me llamó de nuevo para decirme que la falla no se pudo corregir, y que el nuevo GPS llegaba dentro de 3 días. Afortunadamente me dijo que podía seguir trabajando, que ya tenía la orden para que pudiera continuar, pero de todos modos me hicieron firmar un documento donde me hacía cargo de todo, debido a que no iban a poder rastrear el tráiler. Yo no tuve problemas y retomé mi trabajo al día siguiente. Me despedí de mi esposa, de mi madre, y me fui para la empresa. Ahí mi jefe me esperaba con los documentos de entrega y toda la gestión como hacíamos en cada rutina. El descanso se sintió muy bien, la verdad. Me ayudó, y poco a poco dejaba atrás esa sensación de que me estaban observando. Le pedí a Dios que no fuese nada, que mi esposa y yo estuviésemos equivocados. Yo me subí al tráiler y anduve como siempre lo hacía. Era aproximadamente las 2 de la mañana cuando comencé a sentir un escalofrío extraño.
Mi piel se erizó y temía perder el control del tráiler y salirme de la vía. Así que reduje un poco la velocidad hasta que me pudiera sentir mejor. Cosa que nunca pasó. Y fue cuando empezó el verdadero terror. Las motos con los autos negros volvieron a aparecer por la parte de atrás, rebasándome y reduciendo la velocidad para que yo me parara por completo. Era un asalto. Al menos eso fue lo que pensé cuando intenté acelerar, para embestir a los autos y librarme de ellos. Pero en eso una moto se emparejó muy cerca de la puerta de mi asiento, apuntándome con un arma. Me gritaron que me detuviera y tuve que hacerlo. En eso me bajaron por la fuerza, amordazándome cubriendo mis ojos, y diciéndome un sinfín de insultos para que me callara y no hiciera resistencia. Me subieron a uno de los coches y duramos mucho tiempo moviéndonos. Hasta que no sé cuánto tiempo pasó que me sacaron y me metieron a un cuarto abandonado, en una especie de rancho. Ahí también tenían a mi esposa. Gracias a Dios no le habían hecho nada, pero ahí fue cuando nos dijeron el motivo por el que estábamos ahí. Resulta que mi padre dejó una deuda pendiente con el crimen organizado por el cobro de piso de su negocio. Y para los que no sepan qué significa eso, es un tipo de extorsión en la que un grupo del crimen organizado exige dinero a una persona de forma recurrente, solo por el hecho de vender algo, tener un negocio o una propiedad en un lugar donde consideran su territorio. Esta deuda tenía que ser pagada inmediatamente, o de lo contrario se cobrarían con nuestras vidas. Sabían que mi madre tenía dinero suficiente para hacerlo, pero aún así para dar su mensaje más contundente. Me hicieron mucho daño. Me golpearon con tablas, me pusieron un trapo en la cara para después arrojarme agua y dejarme sin poder respirar. Y tanto sufrimiento que duró toda la noche. Solo me quedo aliviado que, por alguna razón, tuvieron piedad con mi esposa, y por un milagro no le hicieron nada, salvo el trauma psicológico de verme recibir todos esos castigos. Por la mañana ellos ya habían contactado a mi madre para coordinar la entrega del dinero, y con algo de suerte a nosotros con vida si cumplían su parte del trato. Pasaron las horas y recogieron el dinero donde le dijeron dónde dejarlo, y parcialmente cumplieron su trato, pues en lugar de dejarnos en ese mismo lugar, nos amarraron los brazos y piernas, y nos aventaron a la orilla de la carretera con el sol de mediodía. Sufrimos el calor por mucho tiempo, pero al menos aliviados que nos habían dejado libres. Debieron pasar un par de horas cuando por fin un carro logró vernos en el suelo, y nos rescató. Nos llevó inmediatamente al hospital y de ahí contacté a mi madre, reuniéndonos de nuevo porque después de todo lo que vivimos, pudimos sobrevivir y deshacernos del problema con esa gente. Esta no es una historia paranormal, comunidad, pero es una horrible experiencia que se vive día a día con los dueños de muchos negocios, los cuales solo quieren ganarse la vida y terminan amenazados acabando con su paz y tranquilidad. Afortunadamente logré sobrevivir para contar mi historia. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Hasta el día de hoy no consigo explicación a lo que me sucedió aquella noche, en la que apenas estrenaba un tráiler nuevo. No sé si fue un espectro, un demonio, o simplemente una alucinación, pero la verdad me dejó muy perturbado. Sigo orando a Dios para que me permita olvidar esa noche, pero parece que nunca lo haré. Para ese entonces apenas llevaba 2 años trabajando como trailero, soltero y sin ninguna responsabilidad. Vivía con mi hermano y hermana, ambos mayores que yo y solteros también. Ella era divorciada, y él no era de tener relaciones serias, simplemente le gustaba divertirse. Ninguno tenía hijos y la única que hablaba sobre tenerlos algún día era mi hermana. Nosotros no teníamos esos planes en mente. Deberían pasar años antes de sentar cabeza, pero no lo haría en ese entonces. Me sentía bien. Era un momento en el que nosotros 3 éramos inseparables,
a pesar de ser adultos. Nos gustaba pasar tiempo juntos a pesar de las peleas, pero a fin de cuentas éramos hermanos. Yo fui el único que se negó a estudiar. No me agradaba la universidad, ni tampoco me decidí por una carrera. Así que mi padre me ayudó a conseguir el trabajo como trailero, y desde entonces estoy ahí. Esta historia tuvo su origen en una noche cualquiera. Al menos creí que así lo era. Conducía normalmente en la oscura noche. Bebía un café caliente que había comprado en una gasolinera. Llené mi termo para no tener que volverme a parar, además que me ayuda a mantenerme despierto. Iba muy relajado, esperando la hora de llegar por la mañana a la otra ciudad y hacer la entrega, para iniciar el camino de regreso. Y fue entonces cuando noté que algo raro pasaba con el volante. De un momento a otro se trabó, y se me hizo imposible girarlo. Tiré el café a un lado y puse ambas manos para tratar de retomar el control, y en vista de que fallé decidí entonces frenar. Fue cuando me llevé la segunda sorpresa. Los frenos no funcionaban, una pesadilla que ningún conductor quiere experimentar. El camión tenía múltiples fallas y esto hizo inevitable que chocara. Choqué con un tráiler que venía en sentido contrario. Al no controlar el volante se rodó un poco hacia la izquierda, hasta que invadí el otro carril, y ambos vehículos colisionaron. Lo que me salvó fue que al soltar el acelerador, la velocidad se redujo. Eso y junto con ayuda de Dios fue lo que me salvó de la muerte. Me llevaron a mí y al otro conductor a urgencias, pero cabe resaltar que tardamos horas en llegar. Yo me la pasé inconsciente, pero según me dijeron, tuvieron que pasar al menos 2 horas para que alguien nos auxiliara. Quizá en algún momento sí estuve despierto, pero no lo recuerdo. Y sinceramente lo agradezco mucho, pues hubiera sido una tortura psicológica. A las pocas semanas me dieron de alta y por fortuna no perdí mi trabajo, pero el mecánico de la empresa sí. Encontraron que las fallas se debieron a un descuido de su parte, una cuestión de un mal mantenimiento. Y bueno, eso le costó su trabajo. Cuando regresé con mi jefe, me dijo que tenía un nuevo tráiler para mí esperando. Estaba agendado para un trailero que recién iban a contratar, pero por las molestias me lo dieron. Yo le tenía mucha consideración a ese hombre y creo que por eso no hice mayor problema por el accidente. Además, uno de los ejecutivos era muy amigo de mi padre y sabía que ellos no habían tenido la culpa de nada. Mi primera entrega en el nuevo tráiler fue de noche. Hice todo el papeleo con mi jefe y después me encaminé hacia mi ruta. No estaba perturbado por el accidente ni nada. Eran cosas que pasaban de una en un millón. Mis hermanos sí me aconsejaron renunciar a ese empleo, pero me negué completamente. Honestamente no me veía trabajando de otra cosa que no fuese trailero, y por fortuna sobreviví sin daño permanente, así que lo consideré una bendición de Dios y motivación para continuar. Solo que no tenía idea de que, al recibir el regalo de seguir con mi trabajo, también sería el desafortunado de presenciar algo paranormal. No sé qué hora era exactamente, pero de pronto a mitad de la carretera, comencé a escuchar el llanto de un bebé, así de repente y sin ninguna lógica. No comprendí si era que mis oídos estaban mal, o si el accidente me había dejado con problemas en el cerebro. El sonido era demasiado fuerte y no tuve otra opción más que detenerme en medio de la nada y revisar la carga de atrás. Era algo totalmente absurdo. La caja estaba separada de la cabina donde yo conducía. Ningún sonido, por muy fuerte que fuera, se debía escuchar. Además estaba conduciendo. El ruido del motor y todo eso no lo permitirían de todos modos. Revisé la carga y al no ver nada supuse que era mi imaginación. Así que seguí con mi camino. Solo que el sonido regresó minutos después, pero antes de que pudiera prestarle atención. A varios metros enfrente, donde aún alcanzaba la luz, pude ver a una mujer. Evidentemente se me hizo muy extraño, pero como estaba en la mitad del camino, no tuve más opción que detenerme. De pronto esta mujer caminó y se acercó a mi puerta sin hacer nada más, solo mirándome fijamente.
Supuse que esperaba que me bajara, y entonces tuve dos opciones: bajarme o pisar el acelerador y largarme de ahí. Pensé que podría tratarse de un fantasma, así que no quise ofenderlo y bajé del tráiler. Ella me señaló la parte trasera del camión mientras seguía el llanto de bebé, dando a entender que era el bebé lo que buscaba y quería que abriera la caja. Quedé congelado al ver eso. No sé de dónde saqué el valor para caminar hacia la parte de atrás, abrir la caja y dejar que ella se subiera. Se subió sin ningún problema, sin sostenerse de nada para subir, y caminó entre el cargamento hasta que llegó al fondo donde ya no podía verla, y segundos después regresó sosteniendo algo en sus brazos. Deduje que era el bebé a pesar de que nunca lo vi. No podía creer lo que estaba pasando. Si es que había un bebé ahí, no puedo asegurar si en verdad era un ser vivo o algo más haciendo esos ruidos. La mujer se bajó del camión de nuevo sin ninguna dificultad, para después adentrarse en el monte hasta que su figura se perdió. Después de eso seguí con mi camino, y el sonido del llanto no lo volví a escuchar. Mis hermanos no me creyeron cuando se los conté. Pensaron que el accidente me había dejado secuelas en la cabeza y debía someterme a más estudios, pero yo no les hice caso. Seguí mi vida, pero estando seguro de lo que vi esa noche. No estoy loco. Eso realmente pasó. Gracias por compartir mi historia, Glenn. Continuamos. Sé que muchos me van a criticar, y no los culpo, pero al menos deberían ponerse en mi lugar, en mis zapatos. Yo pasaba por una situación crítica. Mi familia me necesitaba y no iba a fallar. Esa opción no existía. No me importa que me critiquen, sé que mi hijo está bien, libre de todo mal. O al menos eso espero. Mi identidad la mantengo en el anonimato. Ya muchos saben quién soy yo, pero no lo que hice. No con tanto detalle como estoy a punto de contarles en esta historia. Comenzó cuando mi esposa y yo decidimos irnos a vivir juntos. Solo éramos los dos. Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida para ese entonces. El sueldo por fortuna nos alcanzaba, pero evidentemente aspirábamos a más. Nuestra casa propia, carro y todo eso eran nuestras metas. Pero entonces comenzaron a ocurrir cosas que no teníamos previsto, y se nos complicó todo. El día en que mi esposa me confesó que estaba embarazada, fue el mismo en que me despidieron de mi trabajo. Casi parecía el inicio de una broma de muy mal gusto por parte de la vida, pero era la realidad. No tenía empleo ni manera de generar dinero, mientras que un bebé crecía en el vientre de mi esposa. Al principio, dentro de lo que cabe, todo iba bien. Estábamos emocionados ante la idea de que nuestro primer hijo iba a nacer, y todo eso, pero entonces la escasez de dinero se hizo notable, al punto en que lo que comíamos durante el día apenas era suficiente para los dos. Me endeudé hasta más no poder para comprarle las cosas del nacimiento, la cuna, pañales, y solo quedó suficiente para comida. Sabíamos que no podíamos seguir de esa manera. Hubiese sido catastrófico. Yo le pedía mucho a Dios rogándole porque la situación mejorara y de alguna manera consiguiera trabajo, pero nadie me aceptaba. Ninguna empresa o algún negocio común y corriente. Era increíble cómo la mala suerte estaba constantemente con nosotros. No dormía por las noches pensando en que los meses estaban pasando muy rápido y mi hijo pronto nacería. Fue entonces cuando algo comenzó a rondarme la cabeza. Una idea que mi esposa nunca aprobaría. Pero la desesperación hizo que lo considerara al punto en que se convirtió en una opción. Resulta que cuando era niño era muy cercano con mi abuela, la cual tenía mucho conocimiento en brujería negra. Ella no me enseñó la práctica, pero sí la teoría. Fue así como supe el procedimiento del ritual para vender mi alma, a cambio de lo que yo quisiera.
A medida que los días pasaban me veía tentado por esa alternativa, hasta que finalmente me decidí, y lo hice. Fue una noche en la que mi esposa dormía profundamente. Me fui a la sala de la casa y ahí saqué los materiales para el ritual. Por obvias razones no voy a explicar el paso a paso, ni qué cosas se requieren para llevarlo a cabo. No es mi intención, pero la cosa es que cuando lo hice, me quedé varios minutos arrodillado ahí en el piso, esperando a que algo sucediera mientras mantenía los ojos cerrados. Fue entonces cuando un hombre me habló. Estaba frente a mí y me dijo que me levantara, que no soportaba verme ahí humillado como un tonto. Obedecí. Su rostro era un poco raro y no podía distinguir si era hombre o mujer, pero me fui por el género masculino simplemente por decidir. Eso y la voz gruesa que tenía. Le pregunté si él era el diablo y no me respondió. Me miró sin ninguna expresión y una frialdad que decidí no andarme con rodeos. Le dije que quería un empleo, que me fuera bien y tener dinero al momento en que mi hijo naciera. Se acercó hacia mí y me dijo al oído que me daría todo eso, pero que en algún momento regresaría a cobrar el trato. Yo le dije que no me importaba lo que quisiera, siempre y cuando me ayudara, y se mantuviera alejado de mi familia, que por favor no se cobrara con la vida de mi esposa, ni de mi futuro hijo. Estuvo de acuerdo, y segundos después caí desmayado. Desperté al amanecer recibiendo una llamada de una empresa de transporte de mercancía, y fue ese mismo día en el que comencé a trabajar como trailero. Le caí bien a mi jefe, al igual que mis compañeros, y la primera entrega la hice a la perfección sin ningún problema. Cuando cobré el primer mes, todo era felicidad en casa. Mi esposa me recibía con una buena comida, y poco a poco le comprábamos más cosas a mi pequeño hijo. Pasaron los meses y el día del nacimiento llegó. Tenía un cuarto solo para él, pues nos habíamos mudado a un departamento más grande y cómodo. Mi sueldo me alcanzaba para tantas cosas. Éramos muy felices. Hasta que llegó el momento en que esa entidad diabólica comenzó a cobrar su parte. La primera noticia que recibí fue la muerte de mi tío. Le quitaron la vida de una manera tan violenta que prefiero no describir. Se sintió muy personal. Asistí al sepelio y en verdad fue un día desgarrador para todos. Yo me negué a relacionarlo con lo que yo había hecho, pero aún así la idea no salía de mi mente. Pero las cosas no se detuvieron allí. Otra horrible experiencia fue cuando me tocó conducir de noche. La carretera estaba solitaria y oscura. No podía ver la luna por el cielo nublado. Solo se podía ver lo que las luces del tráiler alcanzaban a alumbrar. Fue entonces cuando en la madrugada comencé a escuchar voces, preguntándome por qué lo había hecho. Eran muchas voces en mi cabeza, cuestionándome y acusándome por la muerte de mi tío. Tuve que reducir la velocidad del vehículo hasta detenerme para evitar un accidente, y con el paso de la noche las voces desaparecieron. Me estaba volviendo loco. No sabía qué era eso que había pasado, pero lo mantuve en secreto de mi mujer y de todos. Pensé que esa era una manera del diablo para atormentarme, haciéndome creer que indirectamente yo había matado a mi propio tío, alguien a quien quería mucho y con quien yo crecí. Cuando pensé que no podía pasar algo peor, ocurrió. Nuestro pequeño, un día de pronto y sin previo aviso, tuvo una fiebre muy fuerte por varias noches seguidas, por lo cual tuvimos que llevarlo a emergencias. Y estando ahí con los estudios detectaron algo, de lo que jamás estaríamos preparados. Le detectaron leucemia. Un tipo de leucemia crónica que empeorará con el paso del tiempo. Esta terrible noticia tiene un solo culpable, y todo por el maldito dinero. Y sé que de nada sirve contar esto, pero sé que algunos me creerán, y entenderán que lo hice por mi familia, para que a mi hijo nunca le faltara nada. Tiempo después tuve que confesarle a mi ex esposa lo que hice,
y después de tantas peleas decidió alejarse, llevándose muy lejos a mi hijo. No he vuelto a verlo desde entonces, pero espero que esté bien. Debe estarlo. El diablo prometió que no tomaría sus vidas, pero, como debí suponer, hizo de las suyas dándonos un sufrimiento para toda la vida. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Muchas personas tienen la creencia de que el mal adopta formas de espíritus o demonios para atormentarnos a nosotros los seres humanos. Pero yo difiero de eso. No puedo creerlo después de lo que viví en la época en la que trabajé como trailero. Y en esta historia que estoy a punto de contarles, les revelo que yo lo vi muy de cerca. Para ese entonces yo vivía con mi madre y mi hijo de 5 años. Mi esposa había fallecido en el parto y desde entonces hemos vivido juntos. Al principio fue difícil cuando mi pequeño era solo un bebé, aunque le agradezco a mi madre que siempre estuvo ahí para mí y nunca me dio la espalda. No sé qué hubiera sido de mi vida sin ella. Poco a poco fui dándole a mi hijo ese ambiente familiar que necesitaba, y gracias a mi trabajo como trailero nunca le faltó nada. De un momento a otro, vi por las noticias que un trailero había sido encontrado muerto sobre un árbol en el monte, mientras que su tráiler se hallaba volcado del lado contrario de la carretera. El accidente no cuadraba, y la versión que dieron las autoridades era contradictoria con las imágenes que mostraron. La verdad me dio mucho en qué pensar, y lo debatí con mis compañeros en la empresa esa misma mañana. Todos estaban de acuerdo conmigo en que si se había estrellado de un lado, era imposible que el cuerpo estuviera del otro, ni siquiera saltando. Poco después, la familia del fallecido denunció a las autoridades por negligencia, revelando que el cuerpo tenía múltiples heridas en el cuerpo que debieron haber sido provocadas con algún arma cortopunzante. Ellos lucharon por esclarecer todo, pero al final quedaron en nada. Esa situación nos preocupaba a todos porque por esa misma carretera pasábamos la mayoría de las veces, y las noches se volvieron más inquietantes a partir de ese suceso. Además, no fue lo único que pasó. En un mes se reportaron otros 2 incidentes de cadáveres encontrados en condiciones realmente aterradoras. Solo un grupo criminal hubiese sido capaz de hacer una cosa de esas. Lo realmente inquietante era que los autos quedaban a veces intactos y no les robaban nada. Hasta parecía una cuestión personal contra las víctimas. Cuando el ambiente en la empresa se volvió realmente escalofriante, fue el día en que nos dijeron que uno de nuestros compañeros había sido encontrado sin vida en esa misma carretera. El tráiler se salió de la vía y quedó destruido. De nuevo se presentó la polémica de que el cuerpo estaba en una ubicación muy lejana, con heridas que debían ser provocadas con algún tipo de arma. Por una semana dejamos de hacer entregas por las noches, pero se hicieron inevitable, no era algo conveniente para la empresa y tuvimos que retomar. Después de eso, no pasó mucho antes de que el siguiente trailero apareciera sin vida. Mi familia me decía que renunciara a ese trabajo, que era muy peligroso, y temía que un día les llegara la noticia que una de las víctimas fuera yo. Sería mentira decir que no lo pensé, pero nunca iba a conseguir un trabajo tan bueno como ese en otro lugar. No podía darme el lujo de renunciar y quedar desempleado por quién sabe cuánto tiempo. Así que seguí, cosa que no hicieron muchos de mis compañeros. Algunos renunciaron sin decir más, alegando a que sus vidas eran más importantes que un empleo bien pagado. Fue así como eventualmente me asignaron una entrega de noche, y la preocupación se volvió peor. No supe cómo reaccionar, pero era inevitable en vista de la gran cantidad de camioneros que terminaron renunciando. No los iban a reemplazar de la noche a la mañana, y tampoco pude negarme. Fui a la empresa por la carga y me encaminé por la ruta. Era aproximadamente la 1 de la mañana, cuando entonces avisté unas luces de un auto estacionado a lo lejos. Deduje que tal vez debía estar averiado o con algún neumático ponchado.
Así que me detuve al lado y de un grito llamé para que alguien se asomara. Fue cuando escuché el grito de una mujer pidiendo ayuda, y una de las puertas se abrió. De esa salió un hombre común y corriente que jamás pensaría que pudiera cometer algún crimen. Después de eso ignoró mi presencia y sacó a la mujer del auto, arrastrándola para llevarla hacia el monte que nos rodeaba. En ese momento me bajé del tráiler y me acerqué al auto. Seguía escuchando a aquella mujer que me pedía ayuda y no pude abandonarla. No sé de dónde saqué el valor para adentrarme en ese monte oscuro, corriendo a toda velocidad con una herramienta que agarré de mi tráiler para poder defenderme de ese hombre. Mi corazón latía con fuerza. El monte estaba silencioso salvo por el ruido de las ramas crujientes y los gritos ahogados de la mujer. Me acerqué lentamente ocultándome entre los arbustos, hasta que los vi. El hombre forcejeaba con ella intentando silenciarla. Con más miedo que valentía di un grito amenazante para intentar distraerlo, y el hombre volteó hacia mí con furia en sus ojos. Le lancé la herramienta que llevaba en la mano y lo golpeé en el brazo, lo que lo hizo soltar momentáneamente a la mujer. Ella aprovechó para correr hacia mí, pero el hombre trató de sujetarla. Sin pensarlo, la sujeté, y ambos corrimos hacia mi tráiler. Escuchábamos los pasos rápidos del hombre acercándose. Apenas llegamos, subí a toda prisa a la cabina. Encendí el motor y cerré las puertas justo cuando él llegó, y golpeó furioso las ventanas gritando amenazas. Pisé el acelerador y nos alejamos rápidamente. Mientras avanzábamos por la carretera, la mujer temblando apenas lograba articular palabras para agradecerme. Conduje sin detenerme hasta una gasolinera iluminada unos kilómetros adelante, donde llamamos a la policía. Más tarde, cuando las autoridades llegaron y arrestaron al hombre, descubrí que no era la primera vez que había atacado a alguien. Era un criminal buscado por los crímenes en la región. La mujer estaba a salvo, y aunque me quedé con el susto y la adrenalina en el cuerpo, me sentí aliviado de haber intervenido. Apenas pude renunciar a mi trabajo, y desde entonces no he vuelto a cruzar la carretera. Me mudé de la ciudad con mi familia apenas tuve la oportunidad, pues no quería exponerlos a un peligro como ese. El terror con los vivos puede suceder en cualquier momento, y cuando menos lo esperamos,